Buenas tardes. De parte de CPMI y Felsosem, les traemos a ustedes los videos académicos. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre lo que es el tema examen físico y técnicas semiológicas. Mi nombre es Julián Moya Ortega, soy estudiante de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, perteneciente a ACEMET UH. Entonces vamos a hablar un poco sobre las generalidades de lo que es el examen físico. ¿Qué es el examen físico? Bueno, el examen físico es el acto realizado por el médico tratante, ya sea usando sus sentidos o instrumentos, como lo sería el martillo de reflejos, el estetoscopio, el esfingronanómetro, entre muchos otros instrumentos que podemos utilizar según sea lo que nosotros queremos explorar en ese momento. Esto se hace con la finalidad de reconocer lo que es normal en un paciente o en caso de una enfermedad, pues vamos a ver qué es lo anormal. Entre otras generalidades que es importante destacar, la parte de la higiene, siempre es importante usar guantes, usar bata, usar cubrebocas. Siempre es importante antes y después de tener contacto con cada paciente lavarnos las manos después de haberlo explorado. También es muy importante la parte del ambiente donde nosotros estemos realizando este examen físico. Nosotros vamos a necesitar de una camilla para poder decirle al paciente, acostar al paciente y poder hacer bien la parte, por ejemplo, de la palpación, percusión, auscultación de abdomen. Vamos a necesitar de un lugar con buena iluminación, porque a la hora de la inspección, si no contamos con buena iluminación, puede ser que nosotros lleguemos a perder detalles importantes que nos pudo haber llevado a pensar en un diagnóstico en este paciente. Entonces la parte del ambiente donde nosotros estemos atendiendo a este paciente es muy importante. Igual la parte del pudor de un paciente o una paciente, porque a la hora de nosotros estar examinando a un paciente, por ejemplo, lo más recomendable es decirle que se quite la ropa, y si estamos en un lugar que no sea apto para esto, pues el paciente no se va a prestar para ello, y nosotros siempre tenemos que tener en consideración el pudor de un paciente, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener presente el medio donde nosotros estamos haciendo esto. A la hora del examen físico siempre se debe seguir un orden. Este orden en especial que yo les pongo aquí, lo más importante de hacerlo en este orden es a la hora de la inspección del examen físico de abdomen. ¿Esto por qué? Bueno, tenemos lo que es la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión, y sobre todo es de suma importancia hacer primero la auscultación antes de la palpación y la percusión. Esto porque si nosotros primero palpamos y percutimos el abdomen de este paciente, vamos a alterar los ruidos hidroaéreos con los que el paciente venía, y esto ya no nos va a dar una auscultación tan confiable eh, que nos puede pues dificultar un poco llegar al diagnóstico. Entonces por eso esta orden de inspección, auscultación, palpación y percusión es importante aprendérselo de esta manera. Y vamos a hablar un poco sobre qué es cada uno de estos apartados. Bueno, aquí tenemos un poco igual lo que es el equipo, el estetoscopio, el martillo de reflejos, la parte del foco pupilar para ver la contracción de las pupilas, lo que es el otoscopio para revisar el oído, o el oftalmoscopio para hacer el fondo de ojo, entre muchos otros instrumentos que nosotros vamos a necesitar según lo que nosotros estemos explorando, ya sea un examen neurológico completo o un chequeo general. Pues esto va a variar según lo que el paciente venga y nosotros necesitamos explorar. Entonces tenemos lo que es la inspección. La inspección es lo primero que nosotros hacemos al ver al paciente. No tenemos que esperar a que el paciente se siente y esté frente a nosotros, ni que el paciente esté pues ya puesto en la camilla. No, la inspección se hace desde la primera vez que nosotros vemos al paciente entrar por la puerta. Nosotros vemos cómo viene ese paciente caminando, qué cara trae ese paciente, si tiene algún problema para la marcha, si viene, pues, por ejemplo, agarrándose la espalda porque tiene algún dolor. No es importante que nosotros notemos eso desde el primer momento. Igual, esto es, como dice ahí, desde la primera vez que vemos al paciente, seguimos inspeccionándolo durante la historia clínica, vemos cómo ese paciente nos contesta, vemos la actitud de ese paciente, la cara que trae ese paciente, si hace gestos de dolor, por ejemplo, y se termina la hora pues, de la exploración física. Esto nos va a dar datos importantes como lo que es el estado nutricional del paciente, que es muy importante, el color y el estado de la piel, si el paciente viene, por ejemplo, con una ictericia,
nosotros lo vamos a notar desde el primer momento. Si el paciente tiene una deshidratación, nosotros también lo vamos a poder notar en la piel, o si hacemos el signo del pliegue y ver cómo responde la piel de ese paciente. Igual la actitud y la marcha, entre otras cosas que podemos ver. Eso también nos va a permitir detectar asimetrías en el caso, por ejemplo, de que si un miembro inferior es más corto que el otro. Vamos a poder detectarlo en el examen físico. Si este paciente tiene alguna deformidad, o si tiene, por ejemplo, una lesión específica que nos haga pensar en un diagnóstico. Entonces, la inspección es de suma importancia. Luego tenemos lo que es la auscultación. Esta es la precisión con el oído de los sonidos originados por el organismo, ya sea el corazón, la circulación sanguínea o el aire del aparato respiratorio o el tránsito intestinal, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar lo que es el estetoscopio y pues vamos a ver sonidos normales, por ejemplo, los latidos cardíacos, los sonidos respiratorios, que hay unos sonidos normales que nosotros podemos detectar, a como hay sonidos anormales que nos pueden llevar a pensar en una patología, como serían, por ejemplo, soplos, que nos puede llevar a pensar en lo que vendría siendo una estenosis o una insuficiencia, una válvula cardíaca, sibilancias en un paciente que venga con un cuadro asmático, estertores, crépitos, que igual son sonidos respiratorios anormales que nosotros podemos detectar y nos va a llevar a pensar en alguna patología. Entonces, por eso es importante siempre saber qué sonido es normal, qué sonido es anormal, según lo que nosotros estamos explorando. Y hay algunos hallazgos en el examen físico que son patoneumónicos, que nos va a llevar a pensar en una patología. Entonces, siempre es importante tener esto muy presente, que nos puede llevar a pensar en un diagnóstico. De primera entrada, inclusive antes de pedir todas las pruebas de laboratorio y demás, ya nosotros podemos llevar por lo menos un diagnóstico posible en mente e ir pensando cómo abordar a este paciente. Esto de la semiología, los últimos años se ha dejado un poco de lado por algunas personas, puesto que ya tenemos todo lo que son los exámenes diagnósticos de imágenes y demás, pero la verdad es que es muy importante, primero porque los exámenes diagnósticos pues tienen un costo, los exámenes de imágenes, y también es muy importante por lo mismo, porque ya nos puede ir llevando a pensar en un diagnóstico de primera entrada, de la primera vez que nosotros exploramos el paciente, y podemos abordar a ese paciente con más tiempo. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la auscultación. La auscultación la podemos hacer en la parte cardíaca, en la parte de los órganos respiratorios, de los pulmones. Igual podemos buscar, por ejemplo, lo que son soplos carotídeos, podemos auscultar cuello, en caso que sea necesario, y auscultación de abdomen. Vamos a buscar los ruidos hidroaéreos, ver si un paciente viene con borborismos o demás, que nos puede llevar a pensar que este paciente, por ejemplo, y si viene en una diarrea, lo normal es que nosotros escuchemos los ruidos hidroaéreos aumentados, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la palpación, que esto se trata de la exploración manual de la sensibilidad, temperatura, forma, tamaño, consistencia, situación y movimientos de la región que está siendo explorada. A la hora de la palpación y la auscultación también es importante, de las otras generalidades que mencioné anteriormente, tener las uñas cortas, por el hecho de que si nosotros estamos palpando a un paciente y hacemos una palpación profunda, por ejemplo, si tenemos las uñas largas, vamos a lastimar a ese paciente. Entonces es importante siempre tener las uñas cortas. La palpación se va a realizar sobre los tegumentos a través de ellos, y esta puede ser monomanual, que utilicemos una mano para palpar, bimanual con las dos manos, puede ser con las manos separadas, palpando, según lo que nosotros estemos tratando de explorar, sobrepuestas las manos o yuxtapuestas las manos. Puede ser superficial con la mano en plano o profundo con los dedos en flexión. Esto depende de lo que nosotros queremos buscar o lo que nosotros estemos pensando que este paciente tiene, igual a lo que él nos refiera. Entonces es una técnica muy importante en la parte de abdomen que nos puede nos puede dar bastante información. Por ejemplo, si nosotros vamos a explorar según la parte que le duele al paciente, nosotros podemos decir, por ejemplo, que este paciente tiene una colitis inflamatoria, según las partes que él nos esté diciendo que tiene dolor, y así según lo que nosotros queremos buscar. Igual, por ejemplo, los signos específicos de apendicitis, que ya de un principio con la palpación, pues ya podemos hacer bastantes signos que nos pueden llegar a pensar
en este diagnóstico, entre muchos otros. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es la palpación. Esta exploración nos va a permitir detectar lo que es la sensibilidad, que es lo primero que se explora, ¿verdad? Igual lo que les decía, si el paciente viene con un dolor, nosotros vamos a revisar los puntos dolorosos y zonas de gatillo. Si un paciente nos refiere a un dolor, igual pongamos el mismo ejemplo, abdominal, pues igual vamos a explorar todo el abdomen. En algunas literaturas referencian primero a explorar los lados lejanos, el punto doloroso, primero para ir viendo, y después nos acercamos a la zona donde el paciente refiere que tiene el dolor y vemos la reacción que tiene este paciente a la hora que nosotros estemos haciendo la palpación, ya sea superficial o profunda. La temperatura, podemos detectar variaciones locales en la zona explorada. Si el paciente tiene un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, pues el paciente va a tener un aumento de temperatura y nosotros lo podemos notar. Igual algunas literaturas refieren que es mejor usar la parte del dorso de la mano para ver la parte de la temperatura, o en caso de que tenga una vasoconstricción, pues la zona que estemos explorando va a estar un poco más fría. También vamos a poder notar movimientos como son vibraciones, latidos, expansión y retracción del tórax en la respiración. Entonces, nada más ponemos la mano en el tórax del paciente y vamos a notar. También la forma, tamaño, consistencia y situación. Por ejemplo, a la hora de explorar el hígado, que nosotros vamos a revisar el borde costal y vamos a ver si, por ejemplo, el paciente tiene una hepatomegalia, si nosotros llegamos a encontrar que el paciente tiene también una masa en algún otro lado. Todo eso nosotros lo vamos a poder detectar a la hora de la palpación. Igual como les puse ahí, es la finalidad principal de la palpación, en especial cuando estamos hablando del abdomen. Se busca determinar las características de los órganos como el hígado, el vaso, las vísceras huecas, y tenemos dos movimientos en especial, que es la parte del deslizamiento, que vamos a ir en paralelo a la superficie de contacto, vamos a ir presionando, según lo que nosotros queremos explorar, va a ser un poco más profundo o no. Y la parte de tanteo, que se usa con la yema de los dedos, vamos a hacer una presión un poco aún más profunda, para delimitar bien lo que nosotros estemos explorando. Por último, tenemos la parte de la percusión. Esto va a permitir apreciar los sonidos generados al golpear un área específica del cuerpo, sobre todo en el tórax y el abdomen. Entonces, esto va a ser la técnica dígito-digital, en el cual el dedo percutor, que sería el índice medio de la mano derecha, golpea sobre el dedo índice medio, la mano contralateral, o sea, la mano izquierda, apoyado sobre la superficie que se desea percutir. En este caso, ¿cómo sería? Tenemos la mano izquierda apoyada sobre lo que nosotros queremos percutir, y este va a ser el dedo percutora, la mano percutora. Entonces nosotros vamos a dejar caer el dedo encima del dedo que está apoyado sobre la superficie que queremos percutir, y vamos a escuchar qué sonido hace esta maniobra, esta exploración. Vamos a tener sonidos normales o anormales que se pueden reconocer, pero en especial vamos a tener lo que es la parte de la sonoridad, que es un sonido intenso, de tono bajo y prolongado, como lo es la percusión del pulmón normal, la matidez, que es un sonido de poca intensidad, de tono alto y breve, como es el hígado o el vaso, que es un órgano como más magro, como más sólido, el timpanismo, que es un sonido como musical de mayor intensidad que el resto, de duración máxima y tonalidad intermedia entre mate y sonoro, que eso va a ser en la parte del estómago o los intestinos, ¿verdad? Y existen otras variaciones como la submatidez o la hipersonoridad. Esto también es muy importante realizarlo. Son sonidos que uno tiene que acostumbrarse, uno tiene que aprender a diferenciarlos, y esto solo con la práctica. O sea, solo practicando, practicando, escuchando, al igual que la auscultación, es un proceso que uno va, pues, con la práctica va mejorándolo poco a poco. Entre más personas ausculte uno, entre más personas le haga uno un examen físico, pues va a ir manejándolo mejor y mejor cada vez más, porque al principio, pues obviamente va a ser muy difícil. Por ejemplo, a la hora de la auscultación, uno tiene que aprender bien a diferenciar los sonidos, de separar los sonidos respiratorios de los sonidos cardíacos, por ejemplo. Si el paciente, por ejemplo, tiene un soplo, detectar en qué fase del ritmo cardíaco está ese soplo. Si el paciente tiene sibilancias o demás, detectar bien en qué lóbulos que tiene ese paciente, esas sibilancias, o en qué parte del pulmón, en cuál pulmón.
son cosas que uno tiene que aprender a diferenciar y que con la práctica es la mejor forma de hacerlo. Entonces los incito a que practiquen igual con los familiares o demás, traten de practicar esto lo mayor posible para que vayan agarrando, pues se vayan acostumbrando a los sonidos y logren diferenciarlos bien de los demás sonidos. Entonces aquí tenemos lo que es la técnica. Y bueno, la bibliografía utilizada para este video académico. Usamos el libro de Semiología Médica de la Gente, la segunda edición. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que estén bien. Gracias.